La historia de un espadachín que luego de ser parte de un gran conflicto, únicamente busca la paz y la tranquilidad para él y los demás. Hoy vamos a revisar el primer tomo de Rurouni Kenshin, o Samurai X para los amigos, en la edición Kansenban que lanzó Panini Manga México. Y pues antes de empezar a revisar la edición, vamos a dar un poco de contexto sobre esta historia. Esta es de esas obras que muchos consideran de culto, lo cual pues ya nos dice la calidad de la obra que nos vamos a encontrar. Esta se encuentra ambientada en los primeros años de la era Meiji en Japón, que es el momento en donde ésta comenzó a modernizarse y tomar ciertos aspectos del mundo occidental. Y también se encontrará situada en el final del shogunato, que es pues cuando Japón, desde hacía ya un tiempo, se encontraba completamente aislado del resto del mundo y se encontraba controlada por el feudalismo, donde pues por medio de una rebelión haría que esta terminara y daría inicio a la era Meiji. Himura Kenshin, quien es el personaje principal, está basado en algunos personajes históricos como Kawakami Gensai y Musashi Miyamoto, que este último pues tal vez les suene un poco porque es también de donde se basó Takehiko Inoue para Vagabond, pero pues ya hablaremos de eso en su momento. Y luego pues de esta pequeñita clase de historia vamos a empezar a revisar la edición como tal. Esta edición de Panini es un formato A5 y en una edición Kansenban, por lo tanto pues es bastante grande. Esta edición pues estuve revisando con respecto a la de Panini España para poder decidir cuál de las dos comprar. Y si bien pues tiene ciertas diferencias, pues noté que eran muy pocas como para poder hacer el esfuerzo de pagar más y traer esa edición, pero pues sí son ciertas cosas que se pierden. Como tal pues es en esta parte exactamente donde tenemos esos delineados acá de elementos en gris, que en la edición pues tanto la japonesa como la de Panini España tiene un cierto resaltado como en un metalizado brillante. Y en cuanto pues ya a lo interno, en esta parte de acá pues deberían venir otras hojas que algunos lo llaman guardapolvos, que son hojas que venían con esta misma ilustración de Kenshin y que también deberían venir en esta parte final. Más allá pues de detalles un poco del maquetado acá en la portada, pero pues de mi parte no pensé que fuera mucha diferencia. Pero ya revisando la edición de Panini Manga México, en la portada pues nos encontraremos a Himura Kenshin en esta ilustración bastante grande, junto a estos patrones acá de flores y de líneas que se encuentran en un gris un poquito metalizado. Brilla un poco a veces, aunque puede que no brille mucho por el tipo de papel que tiene, que este pues es parecido al que se usa en Mushishi, que ya lo revisé y de hecho pues referencié esta misma obra cuando hice la review de Mushishi. En los elementos del título de la obra, el subtítulo, el autor, el número del volumen y el nombre de este volumen, nos encontraremos con este barniz a registro, el cual pues obviamente pues tiene cierta textura debido al tipo de cartón o de hoja, no sé cómo llamarlo la verdad, que se está utilizando como parte de la sobrecubierta. Y por la parte que abajo pues nos encontraremos el logo de Panini Manga. Si nos pasamos ahora hacia el lomo, nos encontraremos los mismos elementos: el título, el subtítulo de la obra, el número del volumen, el autor y el logo de Panini Manga. Y en este caso pues el autor, el número del volumen y el título principal cuentan con este barniz. No se mira mucho porque son elementos pues bastante pequeños, pero ahí pues medio se refleja. Y algo interesante de esta edición, creo que es el primero que miro de Panini así, es que todos los lomos formarían la espada de Kenshin. Entonces a lo largo de los 22 tomos pues los lomos son continuos, por lo que espero yo que no vaya a haber ningún error ahí extraño que vaya a hacer que se mire raro, pero pues ya lo veremos cuando vaya terminando la obra. Si pasamos ahora a la contraportada, nos encontraremos una contraportada bastante limpia. Únicamente tendremos el título, el subtítulo de la obra junto a la marca que tiene Kenshin en el rostro. Por acá abajo el número del volumen, el título del autor, en los cuales pues nuevamente el título, el número y el autor cuentan con el barniz a registro. Y por la parte de abajo nos encontraremos el ISBN junto a la edad marcada, que es para mayores de 13 años y que tiene un costo de 200 pesos mexicanos. Si retiramos la sobrecubierta podemos ver que pestañas como tal pues no tiene, están completamente blancas ahí, solo se tiene un poco de la parte del dibujo que se pierde acá en la portada en el doblez, pero pues son completamente blancas. Sin embargo, algo que sí pasó en mi tomo, no sé si en todos irá a pasar, es que se puede ver acá que está un poco sucio, y esto es porque se desprendió o se despintó parte del color que se encuentra adentro en el apartado interior, que esto fue cabal aquí en el lomo. Aquí se puede observar que está pues un poco más claro que el resto del tomo, y acá las marcas de la lectura pues se marcan demasiado, valga la redundancia. Tal vez sea por el tipo de material que se utilizó, pero sí se marca bastante, demasiado el doblez. Pero dejando eso de lado, la edición interior pues es
diferente, por lo cual pues está bien, no es lo mismo. Acá tendremos un redibujo de Kenshin en otra posición y completamente diferente al que nos encontramos en la portada, y este elemento de acá del título, el autor, el nombre del volumen, pues sí es exactamente el mismo. El lomo pues también es el mismo, acá tendremos los mismos elementos, solo que ya no tenemos el dibujo acá de la espada, y por la parte de acá atrás tendremos este redibujo de Kenshin, que de hecho aquí no lo dicen, y acá tiene ciertas anotaciones del autor en la cual se nos mencionan aspectos de este redibujo. Lo que sí no sé es por qué lo dejaron en negro. He visto que así lo mantienen en las demás ediciones, pero pudieron haberlo cambiado a, no sé, un gris clarito o pasado este blanco, porque pues sí cuesta un poco leerlo. Yo lo leo con una luz pues decente, no es la más fuerte de todas pues, pero sí me costó bastante leerlo debido al tono del morado y el tamaño de la letra y el negro de las letras, pues sí me costó un poco leerlo. Ya si revisamos la edición interior, tendremos unas cuantas páginas a color. En este caso pues tendremos una ilustración de Himura Kenshin, ya que en blanco, que es en este papel cuché. Por acá tendremos pues lo que parecería ser la contraportada, junto con estos elementos que vimos en la portada sobre este color entre morado y azulado, también en papel cuché, y por la parte de atrás pues tendremos el índice con el contenido de este volumen. En el resto pues parece que sí tendremos todas las páginas a color que deberían ser. Lo revisé pues bastante despacio y no encontré ninguna página a color que no la hayan puesto, como pasó en el caso de Pluto, que lo mencioné pues cuando hice la review. En este caso pues sí parece que están todas las que tienen que ser, que no va a ser solo en el principio, sino que pues por la parte de en medio y al final pues también hay unas cuantas páginas a color. Y algo extra que trae este tomo es este acto especial, que por lo que estuve leyendo parece que es el one shot que dio origen a Rurouni Kenshin, que es un extra pues que está bastante bien, en el cual nos podemos ir dando una idea de cómo eran los diseños originales y qué rumbo podría ir tomando la obra en el siguiente resto de volúmenes. Y ya pues para ir finalizando acá la parte de esta edición, tendremos acá la espada de Kenshin cortada, que esta sería básicamente la que nos vamos a encontrar en los lomos de la sobrecubierta. Y acá se encuentra la ilustración que debería venir en estas hojas extra que les mencioné al inicio, pero pues lastimosamente no viene. De la parte de la editorial y la edición, pues el tomo se abre bastante bien, no tuve ningún problema con la apertura del tomo, y las hojas pues no son blancas, más me parece un color un poco gris, pero pues son de un gramaje medio que se transparenta pues como siempre, lo justo, pero pues tampoco molesta para nada en la lectura. En cuanto al dibujo pues es bastante bueno, me gusta bastante, está muy acorde a la época en la que se desarrolló la obra, que son los 90s. Tiene un dibujo pues bastante detallado y muy bueno. En cuanto al paneling, si dijéramos de la parte normal de la obra, donde hay puro texto y se hablan como tal, es un paneling bastante normal. Pero cuando pasamos a las escenas de acción, que están muy bien coordinadas y tiene una ilustración muy buena, se puede ver cómo va cambiando el paneling para hacerlo pues un poco más inmersivo y seguir el movimiento de los personajes y la acción que se está conllevando en ese momento. Como siempre pues Panini nos tiene aquí el infaltable, el separador. En este caso pues tenemos la ilustración que tenemos en la parte de la portada de la sobrecubierta, y en la parte de atrás tendremos la espada que se debería ir formando con todos los lomos de esta historia en esta edición. Junto acá pues los mismos elementos que nos encontramos en la contraportada, y por acá abajo el autor. Ya pasando a la historia, seguiremos a Kenshin, que mientras se encuentra vagando por Japón, se encontrará con Kaoru, quien luego de confundirlo con el Batosai, quien pues es alguien que se encuentra haciendo fechorías en nombre del dojo de la familia de Kaoru, descubre que no es él, pero inmediatamente se encuentran con el verdadero, pero que resulta ser demasiado fuerte para Kaoru y no puede hacer nada, hasta que recibe la ayuda de Kenshin y pueden como tal pues derrotarlo, haciendo que gracias a esto Kenshin se quede en el dojo de Kaoru. Luego de esto pues Kenshin se ve acorralado por una brigada policial, donde pues luego de vencerlo se encontrará con un viejo compañero de su época de guerrero, quien luego pues de hablar le ofrece un puesto en el nuevo gobierno de la era Meiji, pero Kenshin se termina negando por la culpa que siente de la época de guerrero y todas las vidas que lleva a sus espaldas. Mientras tanto conoceremos a Yaiko, que es un huérfano de una familia de samuráis que fue adoptado por la Yakuza, y luego pues de toparse con Kenshin y con Kaoru, este es liberado por el propio Kenshin, haciendo así que este se vuelva en el nuevo discípulo del dojo de Kaoru, luego de la partida de todos sus integrantes por el problema que hubo con el Batosai. Mientras estos entrenan y se resuelven ciertos problemas con los antiguos miembros de este dojo, conoceremos a un nuevo personaje que se llama Sanosuke, quien es contratado por las personas que vimos al inicio que se hacían pasar por el Batosai para poder acabar con Kenshin, lo que originará una pelea bastante interesante.
donde conoceremos el pasado de Sanosuke y veremos que existe una cierta conexión con Kenshin. A pesar de que Sanosuke está considerado como uno de los más fuertes en el mundo en el que él se maneja, esto es una clara victoria para Kenshin, tanto de forma física, emocional y mental, lo cual hará que Sanosuke cambie su forma de ver las cosas y la vida como tal. Entonces esto fue todo por la review del primer tomo de Rurouni Kenshin. Espero que les haya gustado, si es así pues ahí se dejan un su like, un comentario, compártalo con sus amigos y sus no tan amigos y no olviden suscribirse. ¡Órale!